Según Adolphe Michel, escritor del siglo XIX, Voltaire calculó que a través de los años se habían escrito alrededor de 6.000 obras sobre los jesuitas. ¿Cuál será el total un siglo después?, se preguntaba a Michel, pero de inmediato concluyó: no importa, mientras hayan jesuitas se tendrán que escribir libros contra ellos. Y bastaría esa razón para justificar que tratemos hoy de este tema tan discutido. Hay otra razón, sin embargo, y tan válida como la anterior. Así como surgen nuevas generaciones de investigadores y lectores, surgen también nuevas generaciones de jesuitas. Y estos trabajan ahora con los mismos métodos tortuosos y tenaces que, en el pasado, activaron los reflejos de defensa de naciones y gobiernos. Los hijos de Loyola son hoy, y podríamos decir más que nunca, el ala principal de la Iglesia romana. Tan bien disfrazados como en el pasado, sino mejor, siguen siendo los más notables ultramontanistas, es decir, los mayores partidarios del poder absoluto y de las mayores prerrogativas al Papa. Agentes discretos pero eficaces de la Santa Sede en todo el mundo, defensores camuflados de su política y el ejército secreto del papado. Por esta razón, el tema de los jesuitas nunca se agotará. Aunque abunde literatura sobre ellos, cada época deberá añadir algunas páginas, marcando la continuidad del sistema oculto que principió hace 4 siglos para la gran gloria de Dios, pero que existe realmente para la gloria del Papa. A pesar del movimiento general hacia una creciente laicización y del inevitable progreso del racionalismo, que cada día reduce más el dominio del dogma, la Iglesia romana no podía abandonar su gran objetivo inicial, reunir bajo su báculo a todas las naciones de la tierra. Pase lo que pase, esta monumental misión debe continuar entre los infieles y los cristianos separados, es decir, catolizar a los paganos y a los protestantes cristianos. El deber es preservar o adquirir, defender o atacar, y en el frente de batalla está la fuerza móvil de la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Hablando propiamente, la sociedad no es secular ni regular en términos de su constitución. Es una compañía sutil que interviene donde y cuando sea conveniente, en la Iglesia y fuera de ella. En resumen, es el agente más hábil, perseverante, audaz y convencido de la autoridad papal, como escribió uno de sus mejores historiadores. Veremos en este estudio e investigación cómo se formó este cuerpo de genízaros y cuál era el servicio invaluable que rendían al papado. Asimismo veremos que su eficaz celo los hizo indispensables para la institución que servían, ejerciendo sobre ella tal influencia que a su general se le llamó el Papa Negro, y con razón, porque en el gobierno de la Iglesia cada vez era más difícil distinguir la autoridad del Papa Blanco de la de su poderoso coadjuntor. Entre todos los factores que fueron parte de la vida internacional, en un siglo lleno de confusión y agitación como lo fue el siglo XX, uno de los más decisivos y más reconocidos fue la ambición de la Iglesia romana. Su afán secular de extender su influencia hasta el este la convirtió en aliada espiritual del pangermanismo, movimiento que promueve la unión y la cooperación entre los países de origen germánico, cuya doctrina imperialista proclama la superioridad de los pueblos de origen germánico y procura su unión en una sola nación de tendencia expansionista. Y también se volvió en cómplice en el intento de obtener supremo poder. Esto causó muerte y destrucción a los pueblos de Europa 2 veces, en 1914 y en 1939. La gente prácticamente desconoce la enorme responsabilidad del Vaticano y de los jesuitas en el inicio de las 2 guerras mundiales. Esto en parte se debió a los grandes recursos financieros que el Vaticano y los jesuitas tenían a su disposición para controlar, por ejemplo, la educación y las universidades,
dándoles poder en muchos ámbitos, especialmente después del último conflicto, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Esta investigación se basa en irrefutables documentos de archivo, en publicaciones de conocidos políticos, diplomáticos, embajadores y escritores eminentes, en su mayoría católicos. Estos documentos revelan las acciones secretas del Vaticano y sus hechos malignos para originar conflictos entre naciones cuando esto beneficiaba sus propios intereses. Con la ayuda de artículos concluyentes, mostraremos el papel de la Iglesia en el surgimiento de regímenes totalitarios en Europa. Estos testimonios y documentos constituyen una acusación devastadora y hasta ahora ningún apologista católico ha intentado refutarlos. El Mercurio de Francia, del 15 de enero de 1934, afirmó, y nadie lo contradijo, que Pío XII hizo a Hitler. Este subió al poder, no por medios legales, sino por la influencia del Papa sobre el Centro, Partido Católico Alemán. ¿Piensa el Vaticano que cometió un error político al abrirle a Hitler el camino al poder? Al parecer no. Aparentemente, no pensaban así cuando se escribieron esas palabras y un día después del Anschluss, cuando Austria se unió al Tercer Reich alemán, ni después cuando aumentó la agresión nazi, ni durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el 24 de julio de 1959, Juan XXIII, sucesor de Pío XII, le otorgó a su amigo Franz von Papen el título honorario de chambelán privado. Este había sido espía en los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y uno de los responsables de la dictadura de Hitler y del Anschluss. Se tendría que sufrir de un tipo peculiar de ceguera para no ver esos hechos tan evidentes. Respecto al acuerdo diplomático entre el Vaticano y el Reich, que toma nombre del Concordato de Berlín, realizado el 8 de julio de 1933, que es el establecimiento de condiciones de libertad religiosa para la Iglesia Católica. Fue firmado por el presidente de Alemania por aquel entonces, Paul von Hindenburg, siendo canciller Adolf Hitler, a través del vicecanciller Franz von Papen y el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, en nombre del Papa Pío XI. Y este acuerdo está aún vigente. También escribió de este acuerdo el escritor Joseph Robin y dice: el concordato le dio al gobierno nacionalista socialista, que en la opinión de casi todos estaba formado por usurpadores, sino por bandoleros, el sello de un acuerdo con el poder internacional más antiguo, esto es, el Vaticano. En cierto modo, equivalía a un diploma de honorabilidad internacional, según está escrito en La política católica en Alemania, París, 1956, página 231. El Papa, no satisfecho con brindarle su apoyo personal a Hitler, le dio así el apoyo moral del Vaticano al Reich alemán. Al mismo tiempo que el terror empezaba a reinar en el otro lado del Rin, siendo aceptado y aprobado tácitamente, los llamados camisas negras habían puesto ya a 40.000 personas en campos de concentración. Los pogromos, que son la matanza acompañada de pillaje, realizada por una multitud enfurecida contra una colectividad o minoría, especialmente contra los judíos, aumentaban al paso de esta marcha nazi. Cuando la sangre judía corre por el cuchillo, nos sentimos bien otra vez, dijo Horst Wessel-Lith. En los siguientes años, Pío XII vio cosas aún peores sin escandalizarse. No es de sorprender que los líderes católicos de Alemania compitieran entre sí en su servilismo hacia el régimen nazi, inspirados por su cabeza en Roma.
Resulta una experiencia increíble leer los pensamientos confusos y las acrobacias verbales de teólogos oportunistas como Michael Schmaus. Pío XII lo nombró después príncipe de la Iglesia y el 2 de septiembre de 1954 Lacroix lo describió como el gran teólogo de Múnich, lo que hizo también el libro Catholic Conservatives Erfgut, del cual alguien escribió. Esta antología reúne textos de los principales teóricos de Alemania, desde Gorrez hasta Vogelsang. Nos hace creer que el nacionalsocialismo nació pura y simplemente de ideas católicas. Gunther Buchsbaum, El Mercurio de Francia, el 15 de enero de 1939. Los obispos, que debido al concordato debían jurar lealtad a Hitler, procuraban siempre superarse el uno al otro en su devoción. Bajo el régimen nazi, constantemente hallamos el apoyo ferviente de los obispos en toda la correspondencia y en las declaraciones de los dignatarios eclesiásticos, según escribió Joseph Robin, página 214. Según Franz von Papen, a pesar de la obvia diferencia entre el universalismo católico y el racismo hitleriano, estas dos doctrinas se habían reconciliado armoniosamente. Este escandaloso acuerdo se dio porque el nazismo es una reacción cristiana contra el espíritu de 1789, la Revolución Francesa. Retornemos a Michael Schmaus, profesor de la Facultad de Teología de Múnich, quien escribió: Imperio e Iglesia es una serie de escritos que deberían contribuir al desarrollo del Tercer Reich porque une a un Estado nacional socialista con el cristianismo católico. Estos escritos, totalmente alemanes y totalmente católicos, exploran y favorecen las relaciones y reuniones entre la Iglesia católica y el nacionalsocialismo. Abren el camino para una nueva cooperación fructífera, como se describe en el concordato. El movimiento nacionalsocialista es la protesta más fuerte y masiva contra el espíritu de los siglos XIX y XX. La idea de tener un pueblo de una sola sangre es la idea central de sus enseñanzas, y todos los católicos que obedecen las instrucciones de los obispos alemanes tienen que admitir que es así. Las leyes del nacionalsocialismo y las de la Iglesia Católica tienen el mismo objetivo: encuentros entre católicos cristianos y los nacionalsocialistas en Aschendorf, Münster, 1933. Este documento prueba que la Iglesia Católica jugó un papel primordial para elevar a Hitler al poder. En realidad fue un arreglo establecido de antemano. Muestra el horrendo acuerdo entre el catolicismo y el nazismo. Se ve claramente el odio del liberalismo, que es la clave en este asunto. En su libro Católicos de Alemania, Robert Dacourt de la Academia Francesa dice: de todas las declaraciones episcopales que siguieron a las elecciones triunfales del 5 de marzo de 1933, el punto más vulnerable se halla en el primer documento oficial de la Iglesia que contiene las firmas de todos los obispos alemanes. Nos referimos a la carta pastoral del 3 de junio de 1933, que involucra a todo el episcopado alemán. ¿Qué forma tiene este documento? ¿Cómo principia? Con una nota de optimismo y una declaración alentadora. Los nombres a la cabeza de este nuevo gobierno, para alegría nuestra, nos han asegurado que ellos y su trabajo tienen un fundamento cristiano. Una declaración de tan profunda sinceridad merece la gratitud de todos los católicos. París, Plon, 1938, página 108. Desde el principio de la Primera Guerra Mundial, varios pastores han llegado y se han ido, pero su actitud, sin variar, ha sido la misma hacia las dos facciones que se enfrentaron en Europa. Muchos autores católicos no pudieron ocultar su sorpresa y tristeza
al escribir sobre la indiferencia inhumana de Pío XII ante las peores atrocidades cometidas por aquellos que contaban con el favor del Papa. De los numerosos testimonios, citaré uno de los ataques más moderados contra el Vaticano, presentado por Jean de Hospital, corresponsal de Le Monde. El recuerdo de Pío XII está rodeado de dudas. En primer lugar, observadores de cada nación y aún dentro de los muros del Vaticano plantean esta pregunta candente. ¿Sabía él de ciertas atrocidades que se cometieron durante esta guerra que Hitler inició y dirigió? Teniendo siempre a su disposición los informes regulares y trimestrales de los obispos, ¿podía ignorar él que los líderes militares alemanes nunca pudieron pretender que ignoraban la tragedia de los campos de concentración, civiles condenados a la deportación, las masacres a sangre fría de los que estorbaban, el terror de la cámara de gas, donde millones de judíos fueron exterminados por razones administrativas? Y si lo sabía, como fideicomisario y líder principal del Evangelio, ¿por qué no salió vestido de blanco, con los brazos extendidos formando la cruz, para denunciar un crimen sin precedentes y gritar no? Almas devotas buscarán en vano las encíclicas, discursos y mensajes del Papa ya fallecido. No hay indicio de condenación de esta religión de sangre instituida por Hitler. No encontrarán condenación del racismo, que es una obvia contradicción del dogma católico. Rome en Confidence, Grasset, París, 1962, página 91. En su libro El silencio de Pío XII, publicado por Du Rocher, Mónaco, 1965, el autor Carlo Falconi escribe: la existencia de tales monstruosidades, exterminaciones masivas de minorías étnicas, prisioneros y civiles deportados, destruye todo estándar del bien y el mal. Va contra su dignidad como individuos y como sociedad en general, a tal grado que nos vemos obligados a denunciar a quienes hubieran podido influir en la opinión pública, ya fueran civiles, comunes o gobernantes. Permanecer callados ante tales atrocidades sería colaborar con ellos. Estimularía la maldad de los criminales, fomentando su crueldad y vanidad. Pero, si toda persona tiene el deber moral de reaccionar al enfrentar tales crímenes, tal deber es aún doble para las sociedades religiosas y sus líderes, y sobre todo para el líder de la Iglesia Católica. Pío XII nunca condenó directa y explícitamente la guerra de agresión, y mucho menos los inconcebibles crímenes que los alemanes o sus cómplices cometieron durante esa guerra. Pío XII no permaneció callado por ignorar lo que sucedía. Desde el principio supo de la gravedad de la situación, quizá aún mejor que cualquier otro jefe de Estado del mundo. La situación es aún peor. El Vaticano ayudó a cometer esos crímenes al prestar a dos de sus prelados para que actuaran como agentes pronazis, monseñores Glinka y Tiso. También envió a Croacia a su legado el reverendísimo pastor Marcone, quien con la ayuda del monseñor Stipiniak debía vigilar el trabajo de Ante Pavelić y sus Ustasis. Donde quiera que miremos, vemos el mismo espectáculo. El crimen imperdonable del Vaticano fue su participación decisiva para causar las dos guerras mundiales. Ahora veamos lo que dice Alfred Grosser, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París. El conciso libro de Gunther Lewy, The Catholic Church and Nazi Germany, la Iglesia Católica y la Alemania nazi, Nueva York, McGraw-Hill, 1964, afirma que todos los documentos concuerdan al mostrar que la Iglesia Católica cooperó en el régimen de Hitler.
en julio de 1933, cuando el concordato obligó a los obispos a hacer un juramento de lealtad al gobierno nazi, los campos de concentración ya estaban operando. Las citas compiladas por Günter Lewy lo prueba abrumadoramente. En ellas encontramos evidencias devastadoras sobre personas importantes como el cardenal Faulhaber y el jesuita Gustav Gundlach. Realmente no hay argumento que pueda refutar esta cantidad de pruebas sobre la culpabilidad del Vaticano y de los jesuitas. Su ayuda fue la principal fuerza que permitió el rápido ascenso de Hitler al poder, quien juntamente con Mussolini y Franco, a pesar de las apariencias, eran solo peones para la guerra que el Vaticano y sus jesuitas manipulaban. Los turiferarios del Vaticano deben bajar la cabeza avergonzados cuando un miembro del Parlamento italiano exclama: «Las manos del Papa están bañadas de sangre», discurso que Laura Díaz, miembro del Parlamento de Livorno, presentó en Ortona el 15 de abril de 1946, o cuando los estudiantes de la Universidad de Cardiff escogen este tema para una conferencia. ¿Se debería juzgar al Papa como criminal de guerra? La Croix, 2 de abril de 1946. El Papa Juan XXIII, refiriéndose a los jesuitas, dijo: «Perseveren, amados hijos, en las actividades por cuyos méritos ya son conocidos. Así alegrarán a la Iglesia y crecerán con incansable ardor. El camino del justo es como la luz de la aurora. Que esa luz crezca e ilumine la formación de los adolescentes. De ese modo ayudarán a cumplir nuestros deseos e intereses espirituales. De todo corazón damos nuestra bendición apostólica a vuestro superior general, a ustedes y a sus coadjuntores, y a todos los miembros de la Sociedad de Jesús». Y el Papa Paulo VI dijo: «Desde el tiempo de su restauración, esta familia religiosa goza de la dulce ayuda de Dios y se ha enriquecido rápidamente, progresando en gran manera. Los miembros de la sociedad han realizado muchas obras importantes, todas para la gloria de Dios y el beneficio de la religión católica. La Iglesia necesita de soldados de Cristo, con valentía, armados de una fe sin temor, listos para enfrentar dificultades. Por esa razón tenemos una enorme esperanza en la ayuda que brindarán sus actividades. Que en la nueva era la sociedad marche por el mismo sendero honorable que recorrió en el pasado». Declarado en Roma, cerca de la Basílica de San Pedro, el 20 de agosto de 1964, durante el segundo año de reinado del Papa Paulo VI.